Vida Saludable con el psicólogo Sergio García del Colegio de Psicólogos de Madrid. Hoy hablamos de cómo superar la ansiedad ante los exámenes. Sergio, ¿qué nos cuentas? Pues os cuento, mira, cosas que tenemos que saber. En primer lugar, hay una ansiedad que es positiva, que tiene que ver con, esto me importa, me influye y entonces me voy a poner a estudiar antes. O me voy a centrar más porque estoy un poco nervioso. Esa es productiva, una ansiedad productiva. Luego hay otra que es improductiva y es aquella que me hace que me bloquee, que me quede en blanco y que de alguna manera pues haga que no dé la respuesta precisa. ¿Qué tengo que saber? En primer lugar, tengo que hacer un estudio en el cual quede todo completo y en el cual yo pueda repasar, tenga un tiempo para que cada asignatura y cada materia esté en mí, y eso se trata de dedicarle horas, no hay otra cosa. Cuando yo le he dedicado horas y cuando yo tengo sobre todo autoestima y confianza en mí mismo, en el momento del examen me tengo que dejar llevar. Y esto de dejarse llevar es que muchas veces tenemos un pensamiento a favor de uno y no lo dejamos salir a flote. Entonces tiene que ver con estar preparado y con confiar en nosotros mismos. Cuando eso lo podemos hacer y están en sintonía estas dos cuestiones, es más fácil que esa ansiedad disminuya. Porque ansiedad tenemos todos, pero tenemos que aprender a gestionarla. Y esto se hace con la práctica. Confiar en nosotros mismos y dejarnos llevar por todo lo aprendido. De esa manera lo podremos hacer muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti. Vamos a acabar hablando también de la sinestesia y lo vamos a hacer de la mano de Patricia González, una mujer sinestésica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias. ¿Cómo es el día a día de una persona con sinestesia, Patricia? ¿Cuándo te diste cuenta de esta cualidad que tenías? Pues bueno, realmente hace ya varios años, la verdad, pero ¿sí? No fue de pequeña ni de adolescente, realmente, fue un poco después. Y fue realmente, yo pensaba que para mí era una cosa normal. En mi caso, por ejemplo, es atribuir colores, ciertos colores a los números. Uh-huh. Entonces, claro, fue un día que estaba leyendo un artículo, estaba de vacaciones y compré el periódico y compré el periódico traía un suplemento de esto de dominical, entonces pues venía un artículo sobre eso y lo empecé a leer y claro, me quedé muy sorprendida porque yo estaba leyendo algo que, claro, que era lo que yo sentía, pero yo pensaba que era normal. Uh-huh. ¿Y cómo lo vivió la gente de tu alrededor eso? Bueno, yo se lo comenté, a mi marido, en fin, a mi hermana, no sé, y claro, la gente se sorprende, la gente que no lo es se queda un poco sorprendida, pero bueno, y sobre todo es porque, para mí, a mí no me supone ningún trastorno, solamente que es verdad que me da una buena memoria, muy buena memoria para las cifras. Uh-huh. Eres profesora, ¿no?, de enseñanza secundaria en Cádiz. Sí, en Cádiz, en el puerto de Santa María, sí. ¿Cómo desarrollas la sinestesia? No sé si de alguna manera lo has podido aplicar a tu ámbito laboral. La verdad que no, porque yo soy profesora de inglés. Uh-huh. Entonces, si fuese de matemática, que tampoco estoy diciendo que yo sea buena en matemáticas. Pero que tendrías alguna ventaja, ¿no?, por ejemplo. Posiblemente sí. Yo ya digo, no es que sea yo magnífica en matemáticas, porque no siempre he ido probando, he sido buena estudiante y he aprobado, pero no es eso, es únicamente que te proporciona muy buena memoria para cifras, para datos, para, no sé, fechas, ese tipo de cosas. Uh-huh. En el momento en el que te das cuenta de la sinestesia, ¿contactas ya con el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada? Sí, yo contacté con ellos, yo no recuerdo, ya es que hace también bastante tiempo, y yo no recuerdo si en el mismo artículo que yo leí, ese que le comento, ahí venía un contacto, entonces yo creo que de alguna manera yo contacté con ellos y ya pues hice una especie de test que tienen ellos para realmente verificar si lo eres o no eres. Uh-huh. No sé si, Patricia, desde este momento en el que te diste cuenta de que tenías sinestesia, me has comentado que no, pero no sé si de alguna manera has sentido algún tipo de rechazo en alguna situación concreta de la gente de tu alrededor o de la sociedad en general a la hora de hablar de la sinestesia. No, yo no diría rechazo, únicamente que como tengo muy buena memoria para las cifras, entonces muchas veces hay gente que dice, Dios mío, no puede ser que te acuerdes de esto en concreto, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay veces que yo me hago la tonta y disimulo como diciendo, no me acuerdo de tal fecha o tal dato, porque parece como que la gente no puede creer que de una cosa tan concreta, tan específica, me pueda yo acordar. Y Uh-huh. eso, ¿no? Eso, pero bueno, rechazo lo que se dice rechazo, quizá no. Hasta ese momento no sabías lo que era la sinestesia.
No, hasta el momento que leí el artículo, la verdad es que no. Uh-huh. Y sí que te has dado cuenta de que la gente de tu alrededor sigue teniendo bastante desconocimiento sobre lo que es la sinestesia. Pienso que sí, porque claro, es una cosa, yo realmente no sé lo que es la proporción, no me la sé, pero entiendo que es una cosa un poco excepcional, ¿no? Entonces, la gran mayoría, como no la tiene, pues no la conoce y no sabe. Entonces, cuando tú le hablas de ello, se quedan un poco sorprendidos. Uh-huh. No sé si de alguna manera, desde ese momento en el que te das cuenta de que eres sinestésica, has seguido investigando para ir conociendo un poquito más sobre lo que supone. Sí, un poco. Bueno, pues en Internet, ¿no? Siempre se pueden mirar cositas. He leído algunos artículos, algunas cosas. En fin, y luego más adelante han salido algunos también artículos en periódicos o he leído algo, no mucho. Realmente no soy muy experta en esto, pero alguna cosita sí he leído, que los tipos que hay y todo eso. Uh-huh. ¿Y te gustaría formar parte, por ejemplo, de algún grupo de investigación de sinestesia para que se investigue un poquito más sobre ello? Pues sí, ¿por qué no? A mí no me importa colaborar en lo que yo pueda. Ya digo, no como investigadora quizás yo, porque no es quizás mi ámbito ni mucho menos, pero bueno, yo colaborar no tendría yo ningún problema, claro. Uh-huh. Me has comentado que tu sinestesia era la de la relación de los números con los colores. Sí, específicamente eso, porque yo lo que yo he leído hay varios tipos, ¿no? Entonces yo entiendo que mi tipo es la de, le llaman ellos, en grafema color. Sí, ese es el que nos ha comentado el investigador Juan Lupi Áñez. Eso es. Entonces, vamos, desde mi ignorancia, ¿no? Pues yo entiendo eso, porque se le asigna unos colores, bien a los números o letras. Entonces, en mi caso, palabras y letras, verá, hay algo así un poco como difuso, ¿no? Hay palabras concretas, por ejemplo, que yo me las imagino de un color, o letras, pero es todo muy, muy, muy difuso. Lo que está claro en mi caso son los números. Uh-huh. ¿Tú cómo intentarías explicar a la gente que tienes sinestesia? La verdad es que es complicado. Es complicado explicarlo, sí, ¿no? Sí, porque realmente, claro, no es una cosa que tú estás viendo. O sea, cuando yo, por ejemplo, en mi caso veo números, yo le asigno números del 1 al 9 y luego ya pues el resto son combinaciones. Entonces, claro, yo le explico a la gente, a ver, es que yo no le puedo decir que yo veo, porque el número, si está escrito en negro, por ejemplo, claramente no se está viendo de ningún color, ni yo tampoco tengo ningún trastorno visual que a mí me haga ver eso de colores, ¿sabes? Pero claro, luego mentalmente tú le estás asignando a esos números un color. Uh-huh. Entonces es realmente un poco complicado. Claro, porque Juan, por ejemplo, nos ha comentado pues que, por ejemplo, hay gente que se da cuenta de la sinestesia en el momento en el que se pone a hacer un cálculo, una suma de unos números y finalmente dice, pues a ver, no me puedes decir que es igual 2 más 3 igual a 5. No, o sea, esto es amarillo más azul es igual a verde. Claro. ¿Eso tú también lo aplicas a la hora de hacer cálculos? Bueno, quizás no. Yo únicamente, para mí está claro que veo los números, o sea, les asigno el color y los distingo claramente, uh-huh. Pero no exactamente como ha explicado este hombre. No a la hora de hacer cálculos, ¿no? O sea, tú lo asocias simplemente, ¿siempre asocias el mismo color al mismo número? Sí, yo entiendo. Eso es siempre igual. Sí, es sistemático, yo creo que sí, que todas las personas, no lo sé, me pareció a mí leer en algún sitio que era así, que era sistemático, yo creo que sí. Entonces, uh-huh. siempre es el mismo color, el mismo número. Ya. Y ya no sé, el tipo de color, pues claro, pues ya es un poco caprichoso, creo yo, ¿no? El que para mí, por ejemplo, el 2 sea blanco y el 9 sea rojo, yo qué sé, yo imagino que variará, por supuesto, y no sé, un poco caprichoso, ¿no? Por decirlo de algún modo. Uh-huh. Pues lo dejamos aquí. Patricia González, mujer con sinestesia, muchísimas gracias por habernos contado tu testimonio y habernos acercado un poquito más a lo que es vivir con sinestesia. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Nada, chao. Acabamos el programa de hoy. La semana que viene